Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un día más en Auner Televisión y tenemos con nosotros a Martín, especialista, conoce al detalle la guerra entre Rusia y Ucrania. Muy buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, primero deberíamos contextualizar por qué se produce la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022. ¿Cuáles son esos motivos que llevaron a Putin a tomar esa decisión? Bueno, eso es, digamos, en mi opinión, que es subjetiva. Yo creo que forma parte de un proceso de decadencia rusa desde hace ya muchas décadas, que se vio, digamos, al final Rusia es el heredero de la Unión Soviética, la caída del muro, la posterior degradación. En el fondo, Rusia, eh, digamos, la perspectiva histórica de Rusia es que pierde el protagonismo que se merece, así lo ven ellos, y Putin, que es una de las personas que vivió, digamos, directamente aquel acontecimiento, él lo ha considerado el peor día de la historia, porque son sus palabras, la caída del muro de Berlín, digamos, todo su proyecto político se basa en una especie de reconstrucción del gran imperio ruso. Ese proceso, a su vez, pues lo hemos visto en numerosas intervenciones, es decir, Chechenia, Georgia, constantes amenazas a otros países, intervenciones en Kazajstán y comportarse un poco como Estado gamberro. Por supuesto, la intervención de 2014, cuando se produce digamos, la protesta de Maidán, que se va a cumplir ahora prácticamente los 10 años, ese proceso histórico que él vive hasta cierto punto, yo creo, de una manera casi personal, porque él es consciente de que su tiempo más vital se acaba, no es un jovenzuelo que se pueda permitir el lujo de otras 3 décadas en el poder, tiene 72 años, él toma la decisión de o invade Ucrania ahora o probablemente ese tren ya nunca lo va a volver a coger. Y se desarrolla todo, primero, una especie de contexto internacional muy de Moscú, de crear una serie de motivos totalmente falsos. Los ucranianos de repente son todos nazis, en Ucrania está todo lleno de biolabs, están fabricando no se sabe muy bien qué armas, en fin, todo un proceso que las terminales mediáticas del putinismo, porque al final es eso, nos lo vendieron de una invasión que no iba a existir, pero todos estábamos viendo el despliegue militar y se lanzan a una operación que es la única que sabe hacer Rusia o como heredera de la Unión Soviética, porque es el gran plan, que es una especie de inundación desde el país en la esperanza, que es, digamos, su eterna fortaleza y debilidad al mismo tiempo, de que el país se va a colapsar y sin necesidad de hacer una guerra, una vez que tomen la ciudad principal, la capital, Kiev, digamos, los centros de poder del Estado, el Estado ucraniano se va a hundir y no iba a haber guerra. Este es un poco el plan y el contexto histórico, lo digo porque a veces hablamos de lo que ocurría en noviembre del 21 o en diciembre del 21, 2 meses antes de la guerra, pero hay que entender que Rusia es muy nostálgica de su historia, de una historia, digamos, que se remonta a 100 años, 150 años. Hay que pensar que el imperio ruso como tal, los zares fueron zares en Polonia, fueron zares en Estonia, fueron zares en Finlandia. Y esta nostalgia que siente la élite rusa y que se, digamos, cultiva en todo tipo de medios de propaganda, la tienen interiorizada, ellos no diferencian entre las fronteras actuales o no, mejor dicho, diferencian perfectamente porque llegan a una frontera y tienen que hacer el pasaporte, pero juegan a una especie de nostalgia histórica que les permite jugar con esta idea de Ucrania es nuestra Rusia pequeña, pero al mismo tiempo está llena de nazis, Ucrania nos ataca, pero son nuestros rusos pequeños. Es un juego muy del nacionalismo extremo, en este caso el ruso, y que juega con todo tipo de elementos para justificar, bueno, lo que llevamos viendo 2 años. Lo que ocurre es que les salió mal, porque digamos, los habitantes de Ucrania no estaban dispuestos a rendirse ni a entregarse, ni tienen otras expectativas. Ellos, ya en 2014, incluso antes, pues la inmensa mayor parte de los habitantes de Ucrania miran a Europa, no miran al modelo de Putin, no quieren formar parte de ese mundo de un gran zar lleno de y un país con un zar y súbditos. Ellos buscan ser ciudadanos
y ser un poco como somos en Europa, cada uno con sus opiniones, con sus intereses, pero, digamos, en un entorno de libertad, respeto, ley. Y esa es un poco la gran confrontación que vivimos. Bueno, hubo dentro de Ucrania ciertos sectores prorrusos, Crimea, Lugansk o Donetsk, también tiene que ver con la invasión de febrero del 22. Claro, a ver, como en todo país, en Ucrania, por supuesto, con todos los países, digamos, que han formado parte de la órbita soviética, pero incluso yo diría en España, quiero decir, claro que hay sectores que son prorrusos, eso no lo discute nadie. Es decir, pero al final en los procesos, digamos, en la toma de decisiones de los países, los sistemas democráticos, hay unas elecciones y ganan unas mayorías y respetan a unas minorías. En el caso de Ucrania, yo creo que los resultados electorales de los últimos, voy a decir, 15 años, ni siquiera estoy hablando de Zelensky, que ganó en todos los distritos electorales, salvo en dos, ganó Poroshenko, que digamos en este caso, además eran los más occidentales. Pero si miramos, yo diría incluso del año 91, lo digo porque es que la democracia no se inventó ayer. En el año 91 hubo referéndum en Ucrania y en todos los oblasts, incluyendo Crimea, Lugansk o Donetsk, que digamos son los más que se han venido a denominar prorrusos, ganó la independencia, la Constitución y formar parte de Ucrania. Ese es el marco y por eso se acordaron las fronteras internacionales de Ucrania tal cual las conocemos todos, incluyendo, por supuesto, Crimea. Y el propio Putin y los rusos aceptaron aquella situación que no deja de ser más que la consecuencia histórica del hundimiento de la Unión Soviética. Es importante recordar, por ejemplo, que en 2014 el resultado de las elecciones no les importó a los rusos porque no estaban discutiendo sobre Lugansk o Donetsk. Al final, hay que entender el valor que tiene Crimea desde el punto de vista militar para Putin. Desde el punto de vista militar, en cuanto a potencia global. Para eso necesita una base naval importante, que durante 100 y pico años fue la gran base naval, primero del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética en el sur, que es Sebastopol. Todo gira alrededor de eso. Si alguien en Rusia pretende ser un emperador o tiene aspiraciones a ser una potencia global, por supuesto en el sur, de cara al Mediterráneo, en el Mar Negro, necesita Sebastopol. Y esa es un poco la gran pretensión. Lugansk, Donetsk o Kharkiv, todos ellos, Slaviansk, fueron objeto de intromisiones por parte de Rusia. Está comprobado documentalmente, digo, porque vamos, es que podríamos sacar los vídeos de los agentes del FSB que venían de Rusia y utilizando, digamos, un poco la diferenciación lingüística que obviamente en el este de Ucrania, aunque solo sea por cercanía a Rusia y por inmigración durante 70 años de Unión Soviética, claro que hay millones de ucranianos que hablan ruso. Pero eso no significa que sean rusos o prorrusos. Lo que ocurre es que en un momento de polarización política, hablo del 2014, lo curioso es que en el 2022 esos millones de ciudadanos que iban a recibir a los rusos con los brazos abiertos, flores y pan, no se les vio, solo que se les vio es con armas disparando a los soldados rusos. Luego, en ese relato de que hay muchos prorrusos en Ucrania, algo falla, al menos en 2022, porque es cierto que los hay. Vamos, en un país de 40 millones de habitantes me parecería casi extraordinario que no hubiera prorrusos. De la misma manera que me parecería extraordinario que no haya ningún nazi o que no haya ningún, no sé, fan del Barcelona, por poner un ejemplo. Es decir, en 40 millones de habitantes tiene que haber de todo. Pero lo que no había, y eso ya lo hemos podido constatar todos, no creo que nadie siga repitiendo esa propaganda, no había millones de ucranianos de etnia, porque se dijo así, que eran étnicamente rusos, que estaban reprimidos por no se sabe muy bien qué régimen nazi que vivía en Kiev y que iban a recibir a los soldados rusos con flores, abrazos y pan. Eso no lo hemos visto, luego no era verdad. Lo que hemos visto son millones de ucranianos resistiendo la invasión rusa, incluyendo en zonas en las que la lengua rusa es mayoritaria y los vínculos entre Ucrania y Rusia son mayoritarios. Pero también podríamos decir lo mismo en Extremadura y zonas que tienen muchos vínculos con Portugal, y no hablo solamente de Galicia, sino de Extremadura, por una cuestión geográfica. Lo mismo que en otras partes de España puede haber otros vínculos con otras, digamos, tradiciones. Pero eso no significa ni que los extremeños sean portugueses con pasaporte español, ni que los portugueses sean gallegos del sur. Todos entendemos el respeto a las fronteras. Y la posible
existencia de una base de la OTAN en Ucrania también fue otro de los motivos que pudieron invitar a Putin a la invasión. Lo único que sería interesante sería saber dónde estaba esa base de la OTAN en Rusia. Digo yo, lo digo porque en estos tiempos en los que estos 2 años han dado para que mucha gente conozca, por ejemplo, una cosa tan sencilla como es la geolocalización, ¿no? Yo veo un vídeo, digo yo, y hay mucha gente que se dedica a esto, vemos un vídeo, y ahora mismo estoy viendo uno de un S-300 en las cercanías de San Petersburgo. Lo que estoy viendo es una carretera con unas casas. Si me pongo con ello, en media hora te puedo decir exactamente el punto en el que está. Desde Rusia se hizo, al principio, antes de la invasión, mucha incidencia sobre la existencia de biolabs, donde se fabricaban todo tipo de armas químicas, todo tipo de instalaciones de la OTAN. Lo que pasa es que nadie las ha podido geolocalizar. Nadie nos ha dicho, oye, mira, aquí junto a la carretera comarcal de tal, en la comarca de no sé dónde, en este edificio, tenemos localizado una base de la OTAN. Nadie la ha podido demostrar, entre otras cosas, porque hay gente que confunde el hecho de que haya 15 señores como servicio de seguridad de la embajada británica, que obviamente son militares británicos, con que hay soldados de la OTAN en Ucrania. Porque si aplicamos ese criterio, hay soldados de la OTAN en China. Todos los militares que están protegiendo las embajadas de países que forman parte de la OTAN y tienen embajada en China, alguien podría decir que es que la OTAN está montando bases militares en China. A todos se nos ocurre que eso es un argumento un poco débil. Pero es el tipo de argumento que se nos ha utilizado. Yo recuerdo perfectamente, porque lo viví, cuando se nos dijo que se había capturado un general canadiense de la OTAN en Mariupol. Nos lo contaron en marzo de 2022. Estamos en finales de enero de 2024. Estoy esperando las fotografías, el nombre, no sé, las pruebas. Hemos vivido una cascada de mentiras de tal entidad que solo con sentarse y esperar que pasen unos meses a comprobarlas, no hace falta ni buscarlas. Simplemente a que aquellos que decían todas estas cosas saquen unas mínimas pruebas, las que sean, ¿no? Y supongo que algún dato tendrían, pero no hemos visto nada de eso. Ni un solo biolaboratorio, ni una sola base de la OTAN, ni un solo soldado de la OTAN, nada. Entonces, yo creo que a estas alturas, digamos, aquellos argumentos que se utilizaron muy hábilmente por la propaganda rusa, porque hay que reconocer que en eso se mueve muy bien, han resultado ser bluffs, porque es que ni uno solo ha resultado cierto. Hombre, yo el más gracioso siempre lo pienso, porque el más simpático entre comillas, es cuando se hablaba del régimen nazi de Kiev dirigido por un judío de Odessa. Es decir, esto era un poco el no va más. Es decir, Zelensky, que es un hombre que habla ruso porque es su lengua materna, que es del sur, que es judío, a mí me parece que reúne todas las condiciones para ser cualquier cosa menos el líder de una especie de junta militar nazi gobernando un país de 40 millones de habitantes, que hasta unos años antes era el país hermano de Rusia, gobernado por poco menos que rusos que hablan un ruso un poco desviado. Formó parte todo de una especie de campaña que sigue, de propaganda que es para crédulos. Quiere decir, hay que tener muchas ganas de creer en ello para terminar creyendo. Y ya entrando en lo que es el conflicto bélico en sí, el 22 de febrero del 2022, Rusia invade Ucrania, y te he escuchado a ti en Lo Siempre No Vale con nuestro amigo Alberto, es decir, que todos pensaban que en 3 días Rusia ganaría la guerra, se daba por sentado. Y llevamos ya, dentro de un mes hará 2 años de la guerra. Por lo tanto, la resistencia ucraniana fuera mucho mayor de lo que se pensaba. ¿Cómo fue ese primer ataque de los soldados rusos? Bueno, a ver, todos no pensaban. Yo nunca pensé que Rusia iba a vencer. Lo digo porque, como lo tengo publicado el día 24 y 25 de febrero de 2022, puedo, digamos, con 2 años de perspectiva, decir, yo, a la vista de lo que vi, de lo que conocía del ejército ruso, es verdad que tengo cierta ventaja sobre probablemente muchas otras personas, porque algo sí conocía del ejército ruso. El plan ruso básicamente no era un plan militar, era una inundación. Ellos tenían la idea de que inundando, digamos, Ucrania, lo que es la zona fronteriza, hay que pensar que ellos estaban atacando por todos los frentes posibles, salvo la frontera de Polonia y la frontera con Rumanía, es decir, todo el norte de Ucrania, el este de Ucrania y el sur de Ucrania a partir de Crimea. Pero su plan era relativamente sencillo. Enviamos un montón de tropas
a lo largo de todos estos puntos de entrada, todas las fronteras, básicamente, desde Bielorrusia hasta Crimea, que prácticamente es una herradura completa, el Estado ucraniano va a colapsar, no va a poder resistir, aunque resista en un sitio, va a colapsar en otro. El régimen, digamos, el gobierno ucraniano va a escapar y una vez que se produzca el vacío de poder, el país cae solo. Y, acto seguido, pues ya vamos por las carreteras, nos plantamos en la frontera polaca y desde aquí, pues ya veríamos, asustar al resto de países de la OTAN. ¿La resistencia ucraniana fue superior? Claro, pero es que la resistencia ucraniana no fue casual. Es un país que lleva resistiendo o que lleva viviendo una guerra y resistiendo a Rusia 10 años. Lo digo porque para los ucranianos la guerra con Rusia no empezó el 22 de febrero, empezó en 2014. Y es un país que ya ha derrotado a Rusia en numerosas ocasiones. Y luego, desde la perspectiva militar, yo creo que hay una gran desinformación o una gran ignorancia sobre la realidad de Rusia. Hay que pensar que Rusia es un país muy grande, tiene 140 millones de habitantes, pero tiene el PIB prácticamente un poco por encima del español y bastante por debajo del de Italia, que son países que tenemos pues una población considerablemente más baja. Es un país profundamente desequilibrado y es un país que se mueve por inercias de la Unión Soviética. Desde la perspectiva puramente militar, hablo de lo que son tecnologías militares, estructuras militares, etcétera, es un país totalmente desfasado. Es un ejército, yo diría, es un ejército de los años 80-90, con algunos elementos incorporados nuevos, eso es evidente, como cualquier país, pero en su estructura básica es un ejército de los años 90 que tuvo dificultades en 2008 para vencer a un mini ejército como el georgiano. Lo digo porque cuando se analiza un poco la historia del ejército ruso de los últimos 20 o 30 años, los datos son Chechenia, 2 guerras, una perdida completamente y la otra directamente se encargaron de sobornar a los líderes chechenos para llegar a un entengonte. La experiencia georgiana, hablo de un país que tiene el tamaño prácticamente de Asturias y un ejército, en fin, que podría ser el de la policía municipal de Oviedo y Gijón juntos. Y tuvieron problemas serios. Y en Ucrania, desde 2014, por supuesto, no solo no consiguieron ninguna victoria militar real, sino que tuvieron varias derrotas serias. Lo digo porque hubo un momento en que dominaban prácticamente todo el este y al final se quedaron con Crimea, Lugansk y Donetsk a trozos. Para que nos hagamos idea, cuando empezó la invasión de Ucrania en el 22, Donetsk estaba bajo el fuego de morteros aproximadamente a 6-8 kilómetros de distancia de las fuerzas ucranianas y a fecha de hoy están prácticamente en la misma distancia. Hablo del frente este. Ucrania, digamos, elaboró o tenía planificado una cierta defensa flexible y anclada en las ciudades principales, en las ciudades fronterizas. Digamos, negar a Rusia los centros de comunicaciones, porque eso dificulta el movimiento. Es decir, si tú controlas las localidades del norte a través de las que pasan las carreteras, obligas a Rusia a hacer circunvalaciones y eso dificulta la logística y que es una de las grandes debilidades del ejército ruso. Y ir desgastándolos para, al mismo tiempo, digamos, golpear en la cola logística. Es lo que hicieron, embotar la cabeza blindada y atacar las colas logísticas, que necesita un ejército. Un ejército moderno no son solo tanques, de hecho, yo diría que lo menos importante son los tanques, aunque sea lo que más nos fijamos nosotros o lo que más nos llama la atención, ¿no? Que han destruido un tanque, han destruido 20 tanques. Eso fue la primera parte de la guerra. Yo diría que duró prácticamente a la semana siguiente ya se veía que la guerra había, digamos, el plan de guerra de Rusia había fracasado. Vamos, yo lo tengo tuiteado del segundo y tercer día porque el plan no me sorprendió, el plan fracasó a los 2 días y a la semana siguiente ya vimos que aquellos se habían votado. A partir de entonces, ¿qué ha ocurrido? Un cambio de estrategia de Rusia. Por supuesto, ya no va por Ucrania. Ahora lo que va es a desgastar Ucrania y a la alianza ucraniana con los países, digamos, occidentales. Y eso es un esfuerzo muy duro para Ucrania, pero también para Rusia. Lo digo porque estamos viendo cosas que yo sí que tengo que decir que nunca me había imaginado. Ver material de los años 50, material soviético de los años 50, empleado en primera línea por el ejército ruso, es algo que supera mi lógica. Yo siempre entendí que una vez fracasado, digamos, la invasión, ellos iban a jugar una carta B, presionamos aquí y allá para negociar. Pero se encuentran con que los ucranianos no solamente no van a negociar, sino que tienen la intención clara de acabar no con esta guerra, sino con la guerra que empezó en 2014. Es decir, recuperar su país y que nunca más pueda ocurrir dentro de 5 años, de 8 años, de 15 años, una nueva invasión. Es decir, terminar la guerra
ellos para que no la tengan que continuar sus hijos. Y contra esa voluntad de los ucranianos, Rusia no tiene nada que hacer, porque ni tiene los recursos militares suficientes como para imponerse, lo estamos viendo. Desde octubre están embotados en una localidad sin importancia estratégica ninguna, Avdiivka. Han perdido una cantidad de medios tremendos. El otro día salían los datos, han perdido 520 unidades militares, básicamente vehículos blindados, por 40 ucranianos. Estamos hablando de ratios de material de 12-1. Esos ratios de material yo creo que no los conseguía los Estados Unidos en la invasión de Irak, para que nos hagamos una idea del nivel de pérdidas que están sufriendo. ¿Hasta cuánto puede aguantar Rusia? Para mí la clave es esa, sin movilizar, porque esa es la segunda paradoja de Rusia. Se embarca en una guerra total, al nivel al que está, pero al mismo tiempo no moviliza, porque la estructura social de Rusia, o el régimen más bien, le impide hacer consciente a su propia población de que realmente es una guerra total. Y es evidente que si movilizas a los universitarios de Moscú, es una confesión de que todo lo que has estado vendiendo durante estos años, el tremendo poder del ejército, las victorias que estabas logrando, las derrotas de la OTAN. Hay un chiste muy bueno, lo digo porque a mí siempre me gustó mucho cómo lo expresa él, que lo contaba Zelensky, y él decía, se encuentran dos judíos de Odessa, dos ancianos, y le pregunta uno, oye, ¿te has enterado de las últimas novedades? Hay guerra entre Ucrania y Rusia. Y le dice, ¿y cómo va Rusia? Bueno, pues han perdido una división aquí, han perdido 20 aviones allá, 200 tanques. Y le dice, bueno, ¿y cómo va la OTAN? La OTAN todavía tiene que presentarse. Y esta es la paradoja de esta guerra que Rusia desarrolla contra la OTAN, que no la está ganando contra la OTAN, la está perdiendo contra Ucrania. Hablabas tú de todas esas pérdidas de tanques, de esas piezas que habían reclutado, y te escuchaba que habían atacado conforme a las reglas básicas de la guerra, pero que claro, ni así. A ver, su pensamiento militar lo han cumplido. Quiero decir, para mí no hay una gran sorpresa en cuanto a cómo Rusia desarrolla la guerra. Ellos lo han hecho así siempre, y cuando digo siempre me tendría que remontar prácticamente a Hungría 56, Praga 68, Kabul 79, Chechenia 96. Es decir, siempre han utilizado la misma estrategia. Es una especie de mandamos una fuerza aparentemente imparable, pero que se encuentra, dependiendo de lo que se encuentra enfrente, o se produce el colapso del régimen al que atacan o del país al que atacan. Pensemos en Checoslovaquia 68. Todos tenemos esta idea de la ciudad de Praga llena de tanques rusos. Claro, si el país, digamos, se paraliza, triunfan. Si el país responde, claro, y luego hay que pensar que Ucrania no es Georgia. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Son 1000 kilómetros desde Donetsk hasta Polonia, ¿no? Entonces no funcionó, no les funcionó. Pero ellos sí actúan, digamos, siguiendo las pautas de lo que todos los expertos pues llaman las armas combinadas, la guerra de maniobra, en fin, en el libro, por decirlo así, sobre el papel, está bien. Lo que ocurre es que cuando profundizas un poco en la estructura o en la realidad del ejército ruso, te das cuenta que ese papel que les funciona a los americanos en Irak, lo digo porque todos estamos, sobre todo en Occidente, estamos muy acostumbrados a pensar pues la invasión o la liberación de Kuwait en 1991 o la invasión de Irak en el año 2003, todos hemos visto esas imágenes de columnas de tanques, camiones, vehículos, cientos y miles de vehículos, cómo se mueven por el desierto, que parece que se mueven solos, oye, y pin, 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 se aparecen en Bagdad como que no ha pasado nada. Pero eso realmente es muy complejo. Y es precisamente lo que no vemos lo que hace que todo eso que vemos no son los tanques, son las comunicaciones, es la logística, es que siempre hay un señor con una manguera de gasolina para que los tanques vayan funcionando. Todo está interconectado, es decir, funciona en el ejército americano, pero no funciona en el ejército ruso, porque en el ejército ruso, y yo creo que cualquiera que haya salido o haya visitado Rusia fuera de Moscú se da cuenta de cómo es el país. Y el país, Rusia, no es Estados Unidos. Y el ejército ruso no es el ejército americano. Entonces, cuando alguien se lanza a hacer una operación de libro, por decirlo así, las armas combinadas, mandamos por aquí unos paracaidistas con unas columnas mecanizadas que van a ir rodando, que se van a mover por el país como si fuera, bueno, como si fuera que van de vacaciones a Benidorm con el coche. Eso no funciona solo, no es mágico. Eso tiene una serie de exigencias técnicas y siempre yo me fijo sobre todo en las comunicaciones. Hay un detalle, lo podemos comprobar casi todos por cualquier vídeo.
son soldados rusos utilizando los walkie-talkies estos tipo chino, los Baofeng, que los podemos comprar por 25 euros cualquiera en Amazon. Un ejército que utiliza Baofengs, que por supuesto no están encriptados, tienen un alcance aproximado de 2 kilómetros en las mejores condiciones. Y cuando tú ves militares del segundo ejército del mundo, el ruso, utilizando una pieza de equipo que vale $20 y que la podríamos utilizar, bueno, las utilizan los empleados de Zara para comunicarse con el almacén, las dependientes de Zara, algo no cuadra, porque es evidente, todos pensamos que un instrumento de comunicación que a lo mejor está muy bien en una tienda de Zara, pues para pedirle de un departamento al otro, tráeme 3 camisas, no puede servir para una situación de combate. Entre otros motivos, porque cualquiera que nos pongamos en la misma sintonía les vamos a escuchar. Es una cosa tan evidente que por ese motivo, durante décadas, todos los países invierten enormes cantidades de dinero en sistemas de comunicación para sus ejércitos, encriptados, que sean resistentes, se cambian, se modernizan. Y vemos constantemente vídeos de soldados rusos utilizando walkie-talkies de Baofeng comprados por AliExpress. Claro, ese es un detalle que puede parecer intrascendente, pero que es el núcleo de los problemas de Rusia. Es un país, es un ejército muy, digamos, profundamente incapaz de comunicarse. Y si no tiene comunicación, no puede tener, por mucho que quiera mandar columnas blindadas y seguir los pasos, al final, si tienes a un señor o unas unidades a 10 kilómetros y tú no te puedes comunicar con ellos, es como si no los tienes. Y ese es uno de los problemas esenciales, para mí, básicos del ejército ruso. Hay centenares de ellos. Todos ellos, en general, derivados de la corrupción y del propio sistema. Al final, nada es casual. Si el dinero que se supone que dedican al ejército se lo gastan los oligarcas en villas y yates, es evidente que no lo van a dedicar ni a fabricar, ni a producir escuelas, ni a mejorar las carreteras, ni a mejorar la educación, ni los hospitales, ni el ejército. Entonces, ese dinero que desaparece mágicamente, al final falta en otros sitios. Y en el caso del ejército es evidente. Y hablabas, te escuché decir que la ofensiva ucraniana, si bien el ejército ruso perdía 12 unidades por cada una que perdía Ucrania, en la ofensiva ucraniana estaban en un 1-1. Claro, no es que lo diga yo, lo digo porque, a ver, estos datos se pueden comprobar. Hay grupos, lo digo porque además es que es una de las cosas, yo ya estaba hace mucho tiempo en otras guerras, por decirlo así, en ese tipo de labores. Pero en esta ha habido mucha gente que ha descubierto eso, lo que hablamos de geolocalización. Sobre todo porque a medida que avanza el tiempo, cada vez nos pasa en la vida. Hoy todo el mundo se hace selfies, todo el mundo sube cada cosa que hace en las redes. En la guerra pasa un poco lo mismo. Un soldado que está combatiendo, que lleva el móvil, inevitablemente lo graba. El que ve un tanque destruido, pues le tira 2 fotos y al final las publica. Somos así, las personas somos así. En España, en Ucrania y en Rusia. Y da lo mismo que seas, digamos, que te guste sacar una foto con tu novio en el puente a que seas un soldado en pleno combate. Al final, cuando alguien ve algo extraño, ve la foto, la sube y al cabo de 24 horas o una semana lo publica. A partir de esas fotografías se puede contextualizar la guerra. Entonces podemos ir viendo lo que sube la gente, lo que publica. Entonces vamos identificando, bueno, por supuesto añado, los propios ejércitos, tanto el ucraniano como el ruso, les encanta sacar las imágenes de lo que destruyen al contrario. Con lo cual, digamos, entre lo que se publica oficialmente y lo que, digamos, los soldados publican, y hay que entender ese contexto, que a lo mejor en otra época pues la gente no tenía cámaras de fotos y no los publicaba, pero hoy en día todo el mundo lleva una cámara de fotos y todo el mundo tiene Facebook, Twitter, Instagram o VK en el caso de los rusos y lo publica. Entonces, siguiendo esos datos, en el caso de la ofensiva ucraniana, que desde luego no ha conseguido los resultados, digamos, de avances territoriales que todos presumíamos, incluyendo ellos, lo que hemos podido comprobar es que contra el frente más fortificado ruso, y a pesar de que no han logrado el éxito que tenían que haber, digamos, que se le presumía, por la manera de combatir y por la manera de hacerlo, digamos, su manera de hacer la guerra, ellos han tenido unas pérdidas aproximadamente de 1-1, es decir, por cada... Hablo de vehículos o piezas militares. El caso de las personas es más difícil, pero presumimos que si pierdes 1-1 en piezas, aproximadamente la proporción en personal será parecida. Entonces, en la ofensiva ucraniana ellos han estado perdiendo, el resumen es, en el sector principal de Zaporilla, 1-1. En otros sectores era más favorable a Ucrania, pero donde atacaban realmente 1-1, es decir, por cada blindado, por cada tanque, por cada cañón, aproximadamente, los rusos perdían otro.
cuando lo normal, digamos, hay una regla general, es verdad que es muy discutible, pero bueno, está aceptada generalmente, el que ataca pierde 3-1, digamos, un poco como criterio. No es que sea exacto, pero nos sirve de referencia. Entonces ya era extraño que Ucrania, insisto, no consiguiendo sus objetivos, lograba causar tanto daño al que se defiende como el que sufría. Desde el punto de vista militar, eso ya sería un éxito. Cuando hemos visto un tipo de ofensiva como la ejecutada por los rusos desde octubre en Avdiivka, que sería un poco, pues, hacer lo mismo, ¿no? Los ucranianos atacaban en Zaporilla, digamos, en dirección Melitopol, los rusos atacan en dirección Avdiivka. Es un poco el mismo tipo de circunstancia. Lo que hemos visto es que los rusos pierden entre 12 y 13 veces más unidades militares que los ucranianos. Lo digo porque aquí la guerra no es un gran invento nuevo, es decir, todos tienen minas, todos tienen artillería y todos tienen tanques. Se supone que Rusia tiene más, porque tiene sobre todo una cosa que no tienen los ucranianos, que es fuerza aérea, aviones. A pesar de lo cual, cuando atacan, pierden, porque no es una medida, digamos, casual, no es un dato intrascendente. Digamos, en un mundo en el que es muy difícil valorar, como la guerra es un elemento muy difícil valorar, no es como la medicina. Si ves que alguien se recupera, ya está, ya sabes que está recuperado. La guerra es más compleja, ¿no? Entonces, se necesitan elementos para valorar el éxito, ¿no?, de los ataques, de las defensas, de las estrategias. Y el conteo de daños al enemigo y de daños propios es uno de ellos. No es el único, pero sí es un elemento importante. Entonces, lo que sí hemos podido observar es que cuando Rusia ataca, tiene un nivel de pérdidas enormes. Hablamos eso, 12, 13 veces las pérdidas del defensor. Sin embargo, cuando Ucrania ataca, las pérdidas son más bien igualadas. Esto supone a largo plazo una sangría enorme para Rusia, porque si lo proyectamos un poco hacia futuro, significa que cuando ataque Rusia va a perder más o menos en esta proporción, que además no es única. Lo estamos hablando en Avdiivka porque es lo más reciente, pero podríamos irnos a Bakhmut el año pasado, si recordad. Estábamos todos alrededor de la ciudad de Bakhmut, era una guerra casi de infantería, los rusos ahí atacaban. Bueno, pues sí sabemos, por ejemplo, que los rusos perdieron muertos, 25.000 soldados. 25.000 soldados en una guerra moderna, en una ciudad tan pequeña, en un sector tan localizado, es una brutalidad, porque son 25.000 soldados y entre 50 y 60.000 heridos. Estamos hablando de cifras que vamos, es decir, son cifras brutales. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a 25.000 muertos. No, 25.000 muertos son cifras que no se dan en una guerra moderna, digamos, entre estados modernos desde hace muchas décadas. Y Rusia los perdió para tomar unas ruinas de una ciudad de tamaño bastante pequeño, sin realmente una gran importancia estratégica, una importancia propagandística, porque la dieron ellos. Pero bueno, es un poco la mentalidad rusa de hacer la guerra. Vender victorias a costa de montañas de material y de personal. Bueno. También te escuché decir que la guerra no consiste en invadir el territorio, sino en destruir al enemigo. Y claro, que Putin no quería reclutar a 2 millones de personas después de las pérdidas que ha sufrido para atacar Ucrania. Es que esto es muy importante. Hay muchas interpretaciones de lo que consiste la guerra. No la puedo definir yo porque hay gente mucho más preparada, ¿no? Pero digamos, hay que entender que yo lo expreso de la siguiente manera. La guerra no consiste en hacer kilómetros. Porque al final, si se tratara de hacer kilómetros, podríamos decir que los alemanes que llegaron casi a Moscú habrían ganado la guerra. Fíjate, salieron desde Polonia y llegaron a Moscú. Eso son muchos kilómetros. Pero no ganaron la guerra, porque no habían destruido al enemigo. Lo pongo como ejemplo histórico. Al final, la guerra no se trata de avanzar, se trata de destruir al enemigo. Y una vez que has destruido al enemigo, entonces sí, es evidente que el enemigo, si ha muerto, por decirlo en los términos más brutales, no vas a encontrar. Vendrán los kilómetros. Primero se destruye al enemigo, luego se hacen los kilómetros. Cuando digo destruir al enemigo, no hace falta matar a todo el ejército enemigo. No sé, por remitirme a un ejemplo concreto histórico, los americanos en 2003 no mataron a todo el ejército iraquí. Lo desarticularon de tal manera, causando innumerables bajas, que pudieron llegar a Bagdad en 17 días, en medio del desierto, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado a medir el éxito de las operaciones en función de los kilómetros que hace alguien, porque normalmente el que hace kilómetros es porque va ganando. Pero no es lo importante. Hacer kilómetros, por decirlo de esta manera, avanzar en el territorio es la consecuencia
de haber logrado lo previo, que es la destrucción del enemigo. Los americanos no habrían llegado a Bagdad en 17 días si no hubieran previamente destruido las unidades iraquíes, para entendernos en una referencia histórica. Pues aquí es lo mismo. Los rusos nunca pudieron hacer kilómetros porque nunca destruyeron al ejército ucraniano. Pero esto también vale para Ucrania. Si lo observamos en la ofensiva de Zaporilla, es verdad que causaron muchos daños, hablábamos antes de la ratio 1-1, pero no terminaron de destruir las defensas rusas y por eso no pudieron hacer más kilómetros. Entonces, es una regla que se entiende. Hay maneras de entenderlo. Hay quien opina que si haces los suficientes kilómetros como para, digamos, desorganizar al enemigo, puedes ganar. Claro, los rusos intentaban esto al comienzo de la invasión. No trataban de matar a todos los soldados ucranianos. Trataban de hacer kilómetros para, digamos, desorganizar el Estado ucraniano y al final que colapsara. Pero no colapsó porque la gente resistió, el ejército ucraniano y los civiles al final se plantaron delante de ellos. Pero bueno, básicamente en la mayor parte de los conflictos, primero se destruye al enemigo. Cuando digo destruir al enemigo no me refiero físicamente a todos los soldados, sino destruir su capacidad de combate, su organización de defensa, y entonces es cuando se produce, digamos, el gran avance. Lo hemos visto a lo largo de todas las guerras. ¿Y por qué Putin no quiere reclutar a esos 2 millones de personas de las que hablabas tú? Bueno, yo creo que él expresa un poco de su propia propaganda y de lo que ha vivido su régimen. Él llegó al poder, digamos, en la Segunda Guerra Chechena. Cuando llega al poder, digamos, su contrato con Rusia es el orden, la tranquilidad. Vamos a vivir mejor, no vamos a vivir en el caos de la post-Unión Soviética. Entonces, es verdad que Rusia ha mejorado en ciertas condiciones en general. Bueno, yo podría decir que casi todos los países del mundo, año tras año, algo mejoramos, ¿no? No nos pasa lo contrario a las personas, que nos vamos quedando calvas. Bueno, los países siempre algo mejoran. Es muy difícil que un país empeore. Argentina, quizás. Pero bueno. Entonces, su gran contrato con la sociedad rusa es estabilidad y una cierta mejora, a cambio de la libertad y a cambio de dejadme hacer lo que yo quiera. Ese pacto tiene un elemento muy importante y es que la mayor parte de la sociedad rusa, y cuando digo la mayor parte de la sociedad rusa, sobre todo me refiero a las grandes ciudades rusas, Moscú y San Petersburgo, porque hay que entender que es un país demográficamente muy desequilibrado. Moscú creo que anda por los 16 millones de habitantes. San Petersburgo andará por... Hay una concentración de una población urbana en las grandes ciudades y luego la mayor parte de Rusia realmente son páramos. Y por una cuestión puramente de distancias, tampoco es un país que se pueda permitir tener pues unas autopistas, no es Europa, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, el pacto de Putin con la sociedad rusa, que yo creo que es lo que permite un poco sobrevivir el régimen, es yo puedo hacer como zar ciertas cosas, pero sin tocar al núcleo de la sociedad rusa, que son, por decirlo de esta manera, no lo quiero decir despectivamente, pero son el eslavo, blanco, ortodoxo, digamos, de clase media, podríamos decir, que vive en las grandes ciudades rusas. De hecho, si nos fijamos en la composición del ejército ruso, hay una desproporción, no digo grande, enorme, entre la sociedad rusa y quienes forman parte del ejército ruso. Lo digo porque esta guerra, si ha permitido algo, ha sido conocer, yo creo que a mucha gente, la realidad rusa. Y una de ellas es que en el ejército ruso la proporción de no rusos étnicos, por decirlo así, es inmensa. Está compuesto básicamente por buriatos del Extremo Oriente. Digo buriatos por representación, llamémosle, de los asiáticos. Por gente del Cáucaso Sur, chechenos, dagestaníes, digamos, todas las repúblicas del sur del Cáucaso, al norte de Georgia, las montañas del Cáucaso. Todas esas regiones que son las más pobres. Por otra parte, hay un cinturón sur de Rusia que compone, sobre todo, vamos, en una proporción enorme. Yo es que además lo he vivido personalmente y lo vemos en cada vídeo. Por eso hay mucha gente que se sorprende cuando ve unidades enteras y parecen literalmente el ejército de Mongolia, pero son unidades rusas. Es verdad que la oficialidad, algunos de ellos son rusos, lo que todos identificamos con un ruso, ¿no? Un tío rubio, alto, blanco, nacido en San Petersburgo, pero la proporción de minorías étnicas, de repúblicas profundamente pobres y marginadas a su vez desde Moscú, es enorme. Entonces,
¿Por qué tiene que recurrir a este tipo de tropas y no, digamos, a la mayor parte de su población? En gran medida por este pacto. Digamos, esta gente se dedica a hacernos el trabajo sucio y nosotros vivimos en nuestra gran Rusia y, digamos, tenemos subcontratado este trabajo a esta gente. Hay una especie de mentalidad muy racista, por otra parte, en todo ello. Pero es que Rusia es una sociedad profundamente racista y eso está muy, digamos, en el corazón de Rusia. Al final, para ellos, todas estas repúblicas, Daguestán, son colonias, literalmente lo llevan siendo 100 años. Entonces, son colonias que les tienen que aportar mano de obra soldadesca, a cambio de un sueldo y a cambio de una preparación. Y luego, si lo miras desde la perspectiva de las repúblicas, al final, ¿qué puedes hacer si has nacido en Daguestán? ¿A qué te dedicas? Puedes tener un kiosco para vender prensa, puedes tener un taxi, puedes tener unas cabras, pues no sé, dedicarte a ser funcionario del ayuntamiento de Majachkalá con un sueldo de $250, o puedes alistarte en el ejército ruso y ganar 500 euros. Bueno, pues la gente se alista en el ejército ruso y puede mantener a su familia dignamente. Otra cosa es que termine muriendo pues, a la salida ahí en Gerson o en cualquier lado y se acabe la aventura. Pero es una sociedad muy desequilibrada en ese sentido. Y para terminar, justo antes de la entrevista contigo veía en Twitter un vídeo de cómo un dron eliminaba a un soldado. ¿Qué importancia tienen los drones en esta guerra? Pues mucha. Digamos, los drones, a ver, no son una innovación en esta guerra, no ha surgido de la nada. Hay un proceso tecnológico digamos, de desarrollo militar. Digamos, quizás más impacto, a mí me causó más impacto durante la guerra en Nagorno-Karabaj en el año 2021, entre Armenia y Azerbaiyán, porque ahí, digamos, sí hubo un salto cualitativo. Lo que hemos visto aquí es, digamos, la masificación del campo de batalla con drones, en distintos niveles, porque no son todos drones, pero tienen distintas aplicaciones. Los hay de observación, los hay, por ejemplo, el que tú decías, los que se han producido, además lo están produciendo los dos bandos, digamos. Es un dron al que se le coloca lo que es la cabeza de un RPG, de un arma antitanque, y lo impactan. Eso estaba pensado pues, para destruir ciertos elementos, un blindado, pero estamos viendo cómo se puede, digamos, individualizar hasta el punto de ir a por un soldado en concreto con un dron, lo persigue y al final el dron es más rápido que el ser humano. Y el operador, que probablemente está a 6, 8, 10 kilómetros, lo está viendo, manejando y no fallan. Es verdad que hay elementos de guerra electrónica que vemos los vídeos que nos quieren enseñar. Los que no vemos son los que fracasan. Hay que entender que por las cifras que están dando de producción y de uso, los que vemos son muy tremendos y vemos muchísimos, pero probablemente haya pues 3, 4 veces más de los que no vemos, pues porque han fracasado, porque el dron lo tiraron abajo cada uno de los enemigos, digamos, cada uno del enemigo. Pero el mero hecho de que podamos ver a este nivel, no uno ni dos, sino que todos los días ambos bandos publican, incide, digamos, desde una doble perspectiva. La puramente física, militar, al final hay que introducir nuevas tácticas para combatir con un elemento nuevo, y hay un elemento psicológico que nunca lo valoramos, ¿no? O sea, al final tú eres un soldado ruso o ucraniano, pero al final un soldado combatiente. Ya no solo tienes que estar preocupado de las bombas, del enemigo, sino que tienes que estar todo el día mirando al cielo por si hay un elemento volador de estos que además lo escuchas en los últimos 25 metros, pero antes no, porque sabes que si lo escucha va por ti. Es que además es una de estas cosas que no tienes muchas opciones. Hay un elemento psicológico, yo lo compararía con la introducción de la aviación hace 100, 120 años en la guerra, ¿no? Los soldados napoleónicos no tenían que mirar al cielo. Los soldados de las guerras de Napoleón, el cielo era un elemento neutral. Desde hace 100 años, el cielo estaba dominado por los aviones. Y eso, en el momento en que se introdujeron, fueron un elemento, digamos, muy disruptivo de los hechos militares. Pero ahora estamos viviendo otro. Ya no son grandes aviones que vuelan a 3.000 metros. Son aparatos que cuestan $300 y que los vemos manejados por críos realmente. Y que tienen una carga explosiva que no es muy grande, pero es suficiente como para destruir un tanque, destruir un camión o matar a un soldado o a una trinchera. Y luego tienen, para mí, que es la gran ventaja, el coste es muy reducido con respecto a los elementos clásicos. Un proyectil de artillería cuesta bastante más dinero que un dron. Y los drones, al final,
van a un objetivo concreto. No hace falta disparar 5 proyectiles de artillería para ver si uno de ellos alcanza una trinchera. El dron va directamente porque lo está operando alguien que está viéndolo. Entonces, eso es un elemento disruptivo en el arte de la guerra. Nunca se ha vivido con esta intensidad. Si ha habido drones, lo sabéis. Llevamos viendo imágenes de dron pues, de los Estados Unidos o de Israel años. Pero lo que hemos, digamos, descubierto con esta guerra es la masificación del campo de batalla a través de estos drones y cómo altera el funcionamiento de las armas clásicas. Es decir, hoy en día a ninguno de los dos, yo creo que se le ocurriría ni a los rusos ni a los ucranianos lanzar a los soldados, digamos, a lo grande por los campos, porque iban a ser, digamos, víctimas de la artillería y de los drones. Entonces, hay una serie de cambios muy grandes. Y luego, en el elemento psicológico de los combatientes. Están enfrentándose cada soldado. Yo lo digo porque hay que pensar siempre un poco en el elemento psicológico del soldado, que ya bastante aguanta de todo lo que todos los soldados a lo largo de la historia han aguantado, pero ahora tienen un elemento nuevo en el que pensar, que es un poco como un francotirador, es una artillería de francotirador. La artillería normalmente era como quien disparaba, pero es que ahora hay una artillería que apunta a un objetivo concreto como los francotiradores. Pues ese es un elemento, no digo innovador, porque ya existía, pero sí al nivel al que se está utilizando, pues es, digamos, disruptivo del arte de la guerra, por decirlo así. Pues muchas gracias, Martín, por este análisis perfecto de la guerra entre Rusia y Ucrania y un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias.